Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Mi querida Socorro, buenas tardes. Te esperamos con ansias. Gracias, querida Adriana. Pues aquí en Enfoque y al pie del tiempo. El pasado lunes, poco más de 24 millones de niñas, niños y adolescentes y aproximadamente 1,5 millones de profesores de escuelas públicas y privadas regresaron a clases para dar inicio al ciclo escolar 2023-2024. El nuevo ciclo escolar empieza en condiciones de relativa normalidad en materia de salud pública después de vivir largos periodos de clases suspendidas por la pandemia y de relativa anormalidad porque vivimos en medio de la epidemia de inseguridad que se registra en diversas regiones del país, en lugares a donde los profesores y profesoras no pueden llegar en ocasiones por la presencia de bandas armadas, cuyos integrantes se combaten sin importarles que las balas, los drones y las bombas hieran y maten a cualquier ser vivo inocente. En medio de balaceras, es que se han dado estos fenómenos al inicio de la semana, incluidos alumnos y maestros que están en las escuelas. Por ejemplo, el martes pasado, en Zacualpan, municipio de Comala, en Colima, se dio una balacera que puso en el terror a los niños de todas las escuelas. Esa trágica realidad hace que no se pueda hablar de regreso integral a clases. Este nuevo ciclo escolar se abre también en medio de una polémica que ha durado semanas y que tiene que ver con los contenidos de los libros de texto gratuitos, recién repartidos. Básicamente, los opositores políticos y doctrinarios del gobierno acusan a la autoridad educativa de introducir algunos capítulos relacionados con hechos históricos que favorecen a la izquierda y algunas alusiones relativas a la educación sexual. No he leído ninguno de estos textos, pero por lo publicado en medios, o sea, estoy hablando de oídas, ¿no? Parece que hacen referencia a movimientos armados de gente desesperada y equivocada, a mi juicio, como Genaro Vázquez o Lucio Cabañas, que en su lucha contra los cacicazgos criminales de Guerrero todavía presentes, ¿no? Se manifestaron de esa forma. Y también hacen referencia a la necesidad de tener información sexual básica entre los adolescentes, hecho que ocurre, lo quiero decir con franqueza, en las escuelas tanto públicas como privadas desde hace décadas, aunque no aparecieran estas referencias en los libros de texto gratuito, ¿no? Este tipo de orientación. Pero más de esto se trata, más que de ensalzar, como dicen los detractores, al comunismo, o como dijo una madre exagerada, dirigente de movimientos en contra de los libros, de hacer de los textos un Kama Sutra. Sí. Esto todo el mundo sabe, o mucha gente sabemos que este texto erótico de los hindúes, cuyas imágenes sexuales han dado origen a obras de arte, sí, como el templo de Khajuraho en la India, que es patrimonio cultural de la humanidad, y cuyos muros pues reflejan las fantasías sexuales del autor. Bueno, pues no, ninguna de las dos cosas, ni comunismo ni Kama Sutra. No. Pero pese a la polémica y a los amparos que se han registrado para impedir la distribución de los libros de texto nuevos, estos han llegado a prácticamente todas las escuelas abiertas. Se dijo al principio de la semana que 26 de 32 estados, y el martes el presidente dijo que habían llegado ya a 30 de 32. Los libros de texto han sido causa de polémicas nuevas como esta y viejas y muy repetidas. Para no ir muy atrás, recuerdo la ola de críticas que se levantó cuando el gobierno panista encabezado por Felipe Calderón quitó el capítulo relacionado con el civismo, esto es, omitió la enseñanza cívica en los libros de texto.
Cuando ese gobierno concluyó, el que siguió, el entrante, reanudó la educación cívica, y así ha venido ocurriendo a lo largo de años. Los nuevos corrigen lo que los antiguos causaron mucha polémica, ¿no? Aquí es importante señalar que los libros de texto gratuitos fueron un gran paso en la lucha a favor de la educación de millones de niñas y niños mexicanos, sobre todo de los que menos tienen. Lo dio el gobierno del presidente Adolfo López Mateos, siendo secretario de Educación Pública, don Jaime Torres Bodet, mexicano excepcional. El primer presidente de la Comisión de Libros de Texto fue don Martín Luis Guzmán, escritor eminente, sobre todo por sus novelas sobre la Revolución Mexicana, como El Águila y la Serpiente o La Sombra del Caudillo, entre otras. Así se inició el camino de estos libros tan importantes para posibilitar la lectura y el aprendizaje de millones de escolares mexicanos. Pero siendo tan importantes, diré algo que creo que ignoran muchos de los que participan en estas polémicas, en estas discusiones. Estos textos son instrumentos que ayudan a los niños en el proceso de aprendizaje y lectura, pero la enseñanza presencial en aulas, la que dan los maestras y los maestros mexicanos en los salones de clase, tienen una fuerza varias veces mayor. En general, los maestros toman los libros de texto como auxiliar de los programas de estudio, pero evalúan a sus alumnos si las respuestas que dan o escriben están apegadas a lo que el maestro ha transmitido. Soy parte de la generación que empezó a recibir los primeros libros de texto. Me gustaba leerlos, por supuesto, pero nada se me grabó tanto en la cabeza, por ejemplo, en materia de historia universal, como las palabras de mi maestra diciendo Mesopotamia, Tigris, Éufrates, civilización asirio-caldea, números, astronomía, construcciones, 3,000 años antes de Cristo, esto es 30 siglos, 50 siglos atrás del tiempo que estamos viviendo. Debe quedar claro que los programas de estudio son planes, guías, no catecismos para enseñar dogmas y creencias. Así pues, no confundamos la transmisión de valores y conocimiento con algunas herramientas de aprendizaje como lo son los libros. Los viejos debates en materia educativa fueron muy intensos, por ejemplo, cuando el presidente Cárdenas definió la educación como socialista. Y también más tarde, cuando en 1946 se reformó el artículo 3º y estableció definiciones que todavía perduran y son muy valiosas. Lo voy a decir en síntesis las que a mí más me llaman la atención. La educación que imparte el Estado será laica, gratuita y obligatoria. Se basará en el progreso científico y luchará contra la ignorancia, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios. Será democrática, concebida la democracia como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Será nacional, en cuanto sin hostilidades ni exclusivismos, atenderá la comprensión de nuestros problemas, el aprovechamiento de nuestros recursos, la defensa de nuestra independencia política, el aseguramiento de nuestra independencia económica y la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. Siempre he sostenido que el artículo 3º es el más doctrinario de nuestra Constitución, y mientras la educación se apegue a estos principios, gracias a las maestras y a los maestros que están en las aulas, el sistema educativo irá por el mejor camino para fomentar la unidad de los mexicanos con amor a la patria y solidaridad internacional. He dicho, dirás. Pues sí lo digo. Sí, no, es que es cierto, nos unen esos libros a todos los mexicanos. Sí, y ese artículo 3º constitucional y los principios que establece. Sí. Pues querida Socorro, muchas gracias
Qué aleccionador comentario. No, pues es que A me parece que propósito no de- debemos confundir No. los instrumentos con Sí. los principios, ¿no? Sí. O sea que, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Así es, y la educación presencial, la presencia de los maestros en las aulas, lo que transmiten es fundamental. Sí. Los libros son instrumentos y Sí, son guías sí. de programas de estudio. Sí, exactamente. Pues muchas gracias, Socorro Díaz. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima, Adriana. Gracias. Gracias.